charla del día de hoy se llama Educación literaria y violencia en Colombia. Vemos pues que hay allí dos polos totalmente distintos porque pensamos la literatura desde un punto de vista, si se quiere, de la paz, de la tranquilidad, de la felicidad y demás, y la violencia como ese otro fantasma o monstruo que efectivamente también nos está aquí. De manera que poner estos en la misma mesa a través de las reflexiones que nos va a decir Diana Carolina Rodríguez, pues es muy pertinente. Entonces, para darle inicio a este evento entre textos y didácticas, voy a dar dos o tres datos acerca de Diana Carolina Rodríguez, para que después entonces ella nos ilustre con la conferencia que ha traído para todos nosotros en el día de hoy. Eh, la esfera de intereses académicos y personales de Diana Carolina Rodríguez ha girado alrededor de la educación y el desarrollo de habilidades socioemocionales. En ese sentido, entonces es miembro del grupo de investigación Leer, Escribir y Pensar, que indaga sobre procesos metacognitivos en la lectura, en la escritura y en la construcción de conocimiento. Eh, Evento que se realiza en la Universidad del Valle desde febrero de 2012 hasta el diciembre de 2014. Pero también ella ha trabajado en investigación, entre otras cosas, con mención honorífica por optar el título de maestría en Lingüística y Español de la Universidad del Valle también. El nombre del trabajo fue Incidencia de las fichas metacognitivas de lectura en la comprensión de textos académicos. Tiene una serie de publicaciones, entre las que podemos destacar del aprendizaje superficial al aprendizaje profundo, hacia una pedagogía de la argumentación, el texto y sus movilizaciones, publicado por la editorial Universidad Autónoma de Occidente, una propuesta para enseñar argumentación desde el modelo de VIX en enunciación, publicada en el 2019, y leer literatura para transformarse y transformar en ruta maestra, educación literaria y violencia en Colombia, el papel de los docentes de lenguaje en la formación ciudadana, es precisamente esta que vamos a tener en el día de hoy. La literatura pues se nos presenta como una especie de Aleph en el que están contenidas todas las otras dimensiones del ser humano, y a través de la literatura veremos también esa otra dimensión del ser humano que es la violencia, porque como decía Fernando Cruz Cronfle, la violencia hace parte también de la naturaleza del hombre. Bienvenida, Diana Carolina. Muchas gracias, maestro Jarrín, por la presentación que acaba de hacerme. Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo la tarde del día de hoy. Le agradezco mucho a Claudia y al Departamento de Lenguaje que me ha hecho esta invitación tan especial. Y me resulta muy especial porque hoy vengo investida con el traje de la escuela. Yo soy docente de la escuela pública y digamos que, si bien es claro, tengo una formación muy fuerte en lingüística y en literatura. Digamos que pensarse esos elementos en la escuela implica pues muchos otros elementos en tensión que son de gran importancia y que de alguna manera los voy a tocar un poco en el compartir que quiero hacer con ustedes en este momento. Entonces, para comenzar, quiero que veamos un cortometraje que me parece que nos va a poner en sintonía con el tema de la presentación. Entonces, vamos a mirarlo y a partir de allí pues arranco pues con la introducción de lo que quiero presentar. ¿Me confirman, por favor, si hay algún inconveniente con el audio o con la visualización? Todo está ok.
Cuando yo era peladito, tenía una cicla, tenía colores. Cuando estaba en la primaria, hacía mandados, hacía favores. Cuando yo era peladito, tenía una cicla, tenía colores. Cuando estaba en la primaria, mascaba flores. Cuando no tenía calzones, me repetía, me remendaba. Cuando no tenía piñata, me acomodaba, me acomodaba. Cuando no tenía calzones, me repetía, me remendaba. Cuando no tenía piñata, me acomodaba. Cuando yo cumplí los 8, vino un cantante, vino una niña. Cuando la niña venía, me enamoraba, me enamoraba. Cuando yo cumplí los 8, vino un cantante, vino una niña. Cuando la niña venía, yo la esperaba. Cuando el cantante subía, yo lo seguía, yo lo seguía. Cuando yo miré a la niña, ella cantaba, ella cantaba. Cuando el cantante subía, yo lo seguía, yo lo seguía. Cuando yo miré a la niña, la enamoraba. Tan linda que era la casa, me lo olvidaba, me lo recuerdo. Tenía una alberca gigante de 1,5 metros por 1,5 metros. Cuando yo estaba lenta, me refrescaba, me refrescaba. Cuando yo estaba enfermiza, me remediaba. Cuando quitaron la luz, había linternas, había velas. Cuando volvía la energía, había concursos, había novelas. Cuando yo era pequeñita, dormía en la cuna, dormía en la cuna. Cuando yo tenía una teta, como la luna. Cuando yo tenía cuadernos, tenía escuela, tenía mochila. El recreo era bonito, pero la fila, Cuando yo tenía cuadernos, tenía escuela, tenía mochila. El recreo era bonito, pero la fila, Cuando volvía con amigos, era parando y era corriendo. No sería primo mío, pero iba siendo. Cuando volvía con amigos, era parando y era corriendo. No sería primo mío.
Cuando yo veía programas, eran muñecos, eran muñecos. Cuando yo era por la tarde, yo era contento, yo era contento. Cuando se me olvida el tono, en dónde estaba y de dónde sigo. Me compongo y lo desolvío, lo desolvío. Entonces voy a compartirles la presentación para que podamos retomar de acuerdo pues a lo que acabamos de ver allí. Me confirman por favor si se ve bien aquí está. Sí, perfecto. Se ve muy bien. Sí se ve con buena calidad. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces devolviéndonos pues al objeto de nuestra presentación. Educación literaria y violencia en Colombia, el papel de los y las docentes del lenguaje en la formación de ciudadanos. De alguna manera ahorita el profe Jardín cuando mencionaba un poco como esa dualidad entre educación y violencia en nuestro país, donde aparentemente la educación pues viene con esa representación de lo bueno, de lo bonito, y la violencia pues con esa carga semántica tan fuerte y de tanto dolor. De alguna manera se aproximaba un poco a la intención que tengo con la presentación de este cortometraje llamado Desolvido de Andrea Roa y de Edison Belandia, musicalizado por Edison Belandia, en donde hay un fuerte contraste entre lo que nos narra el audiovisual y lo que nos va narrando la letra de la canción. ¿Sí? Ahorita la profesora Paula escribía como el asunto de cómo se va desdibujando la vida, claro, esa narración hacia atrás. Pero sobre todo, digamos que el objeto es como invitarlos a pensar un poco, bueno, a nosotros en la escuela nos pintaron en un momento representaciones de la vida, representaciones muy bonitas, unos discursos en donde pareciera que todo estaba como en una burbuja. Y bueno, pues digamos que pues, eran decisiones que se tomaron en un momento, pero luego cuando nosotros nos enfrentamos a unos escenarios en donde hay otros elementos que son de mayor complejidad, la pregunta es cómo vamos construyendo herramientas para poder enfrentarnos a esos otros escenarios que también hacen parte de la vida, que hacen parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos hemos representado en este caso? Por ejemplo, el video nos presenta una de las formas de la violencia, nos representa el conflicto armado en Colombia, la zona rural, el abandono del Estado, nos representa el dolor, nos representa muchos elementos que hacen parte de nuestra realidad, pero digamos que también hay escenarios donde poco se tocan y poco se tocan de manera directa para poder pensarlo, para poder reflexionarlo, para poder buscar otras rutas. Entonces, digamos que a partir de ahí yo les propongo el siguiente itinerario. Para poder abordar esta relación entre educación literaria y la violencia y cuál es el papel que nosotros tenemos, están estos 4 aspectos. Uno, la violencia en Colombia a través de la literatura, un panorama general, unos tópicos alternativos para el trabajo en el aula. 2, la educación literaria como pistas para trabajar la violencia a través de la literatura. ¿Qué nos puede ofrecer esta conceptualización de la didáctica de la literatura para que podamos trabajar un tópico que es tan complejo? Leer literatura para formar ciudadanos y ciudadanas. Y la reflexión final con la que quiero que nos vayamos muy inquietos es la concepción de la educación como un acto político. De hecho, toda esta presentación es una provocación. La idea es que pues, tocar unas ideas gruesas de lo que tienen cada uno de estos elementos que les pongo aquí en este itinerario
y que más adelante, pues ojalá el tiempo nos alcance para que podamos conversar, seamos profes o no seamos profes, seguramente en este momento también nos acompañan personas que no son profesores, pero yo creo que el asunto de leer literatura no le atañe solamente a la educación en la escuela. Yo voy a hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia, desde mi experiencia como profesora de escuela pública, pero digamos que justamente el objeto de despojar un poco a la literatura de esa obligatoriedad de la escuela, empezar a mirar pues, o reflexionar un poco mejor los potenciales que tiene, la idea es que podamos pararnos en una noción de que la literatura es para la vida. Entonces, como esto en su conjunto es una provocación, pues la idea es que durante toda la presentación nos vamos pensando de qué manera puedo convertir el aula, pero no solo el aula, mi casa, mi trabajo, los distintos escenarios donde me muevo como espacios para poder hablar, escuchar, comprender, reflexionar sobre las diferentes violencias que han coexistido en nuestros territorios, ¿sí? Lo que nos presentan en el video hay distintas formas de violencia, pero no son las únicas y de alguna manera pues lo que vamos a mirar en un momento es cómo la literatura o cómo de alguna manera la literatura nos ha servido pues como de construcción de memoria, de testimonio, de reflexión alrededor pues de unas reflexiones muy críticas alrededor de las muchas formas de violencia que hay en nuestro país, ¿sí? Y tiene que ser así porque pues, Colombia, pues, nuestro país ha vivido en una confrontación constante. En un momento, pues vamos a mirar de alguna manera cómo uno pudiera como agrupar los textos dependiendo pues como de la producción que se ha dado alrededor de los distintos eventos que han marcado los periodos de violencia en el país. Y pues lo que en términos generales lo que pone en evidencia esas formas de representar es que tenemos unos conflictos que son bastante grandes, que se conectan unos con otros, aunque aparezcan en momentos distintos, y que esas complejidades también hacen que hayan unas complejidades en la forma de narrar. Por eso hay una gran diversidad y de hecho gran parte de la literatura de nuestro país pues se ha ocupado de este tema. El teatro, la poesía, la narración, el ensayo. No obstante, digamos que a pesar pues, de que la violencia ha estado presente en todos estos géneros, ha sido la narración en donde mayoritariamente se ha pues como ha desarrollado, que se ha explorado, y pues digamos que gran parte de la presentación voy a mostrar es cómo en esa narrativa se han presentado algunos elementos de esta violencia. ¿Cuál es el objeto? Que nos llevemos sobre todo inquietudes alrededor de cuáles pueden ser los tópicos o las posibilidades si nosotros si somos profesores y vamos a llevar la literatura al aula, o si lo vamos a trabajar en otros escenarios, en clubes de lectura, si lo vamos a trabajar en la familia, o sea, y no como trabajar, sino como un ejercicio de leer, pensar, compartir, reflexionar, pero sobre todo conversar con el otro, escucharse con el otro y reconocer que en este tema tan complejo van a surgir puntos de vista que van a ser absolutamente distintos y que no por eso el hecho de que el otro no piense como yo va a estar contra mí, sino que ahí es donde va a surgir un elemento muy bonito y es el elemento de la posibilidad de la argumentación en términos de poder reconocer al otro en toda su dimensión, y que va a haber una tensión entre las ideas del uno y del otro, pero que se van a dirimir a partir de una dialéctica que es absolutamente necesaria para la construcción de ciudadanía. ¿Listo? Ahora, ¿por qué también es importante mirarlo de este panorama? Porque a mí también me interesa señalar, ya pensando un poco de manera más particular, lo que ha sido el trabajo de este tópico en la escuela. Pareciera que el trabajo a veces en la escuela fuese como si trabajar la violencia en Colombia fuera más como una demanda que está de manera explícita en los estándares nacionales, en los estándares de lengua castellana, donde se pide que para el ciclo de octavo y noveno se lean obras literarias asociadas con estos contenidos, pero se solicita de una manera muy lejana, y en muchos escenarios educativos se termina trabajando de esa forma, como si hubiese una gran distancia
Entonces vamos a trabajar el libro X y en el libro X vamos a encontrarnos la violencia bipartidista, pero entonces eso lo pensamos como si fuese por allí lejísimos, como si eso no tuviera nada que ver con nosotros, y resulta que pensarse en la violencia así, la violencia, las novelas de la violencia ya no estaban en el marco de 1948 a 1966 aproximadamente, que son los rangos aproximados en donde pues, que uno encuentra en los manuales de literatura. Pensarse en eso no como desde esa distancia, sino pensarse como que si yo soy colombiana, si yo nací en este territorio, de una u otra manera, mi historia de vida está atravesada por la violencia. Quizás no de manera directa con la violencia bipartidista, pero resulta que, como aunque han sido varios periodos, pero han tenido conexiones, quizás en mi familia, mis abuelos, mis tatarabuelos son desplazados, por ejemplo. ¿Desplazados por qué? Desplazados por la violencia. Les tocó llegar a la ciudad, les tocó despojarse de todo. Tienen una historia. Mi familia nace de allí. Yo estoy en la ciudad, digamos, producto de esos desplazamientos también se han generado unas tensiones muy fuertes que han generado violencia. Por dar un ejemplo, es decir, la violencia es algo que nos atraviesa a nosotros, nuestra historia de vida, de alguna manera directa o indirecta, y así como para los escritores, en gran parte, su obsesión ha sido como intentar entender el fenómeno y poderle darle sentido a través del proceso de escritura a partir de esos procesos de ficcionalización que no son meramente invención. A veces en la escuela trabaja como si fuera la imaginación y ya la ficcionalización tienen una relación súper directa también con la realidad y eso es lo que hace posible esa creación de los mundos. La idea es que nosotros podamos empezar a considerar que esa violencia no es de por allá, hace parte de nuestras vidas y que así como los escritores se obsesionan para poderlo entender, nosotros tenemos la posibilidad de leer, de conversar, de compartir, para también encontrarle sentido a eso que también hace parte de nuestra vida. Eso sería. Entonces, a continuación voy a hacer así como un paso supremamente rápido, como para que desempolvemos los viejitos un poquito alrededor de lo que ha sido pues esta narrativa de la violencia. Como les digo, aparecen diversos géneros, pero me voy a centrar principalmente en la narrativa, es donde más tenemos pues como opciones para mirar. Tenemos narraciones de las guerras civiles, guerras pues, que de alguna manera pues, se generaron principalmente en el siglo XIX. Aparentemente la última termina en 1902, que es la Guerra de los Mil Días y que tiene finalmente como resultado pues, la separación de Panamá. Pero en últimas, estas múltiples guerras civiles nos cuentan pues nos organizan una trama de situación social, de crisis económica, de polémicas de tipo ideológico. Hay más o menos unas 10 novelas que se centran principalmente en la narración, sobre todo esta última, que es La Guerra de los Mil Días. Hay narraciones posteriores que abordan las 9 guerras civiles que están documentadas así como grandes, pero también hay otras 14 que fueron de un poco menor impacto, pero que igual están documentadas de alguna manera en la literatura. ¿Sí? También tenemos la novela de la violencia, como les mencionaba ya hace un rato, novelas que principalmente el hecho histórico en el que más se centran es el de en esa violencia de los partidos. Ahí hay una gran producción, hay un poco más de 100 novelas que de alguna manera en esa narración se está viendo como una progresión en la forma de contar esta violencia. Digamos que en términos generales, claro, al principio estas narraciones tenían como ese objeto de denuncia, de ser testimonio, entonces eran unas escenas completamente descarnadas, fuertes, pero más en la medida que van evolucionando un poco, pues como los estilos y la concepción de los novelistas alrededor de estas formas de representar la violencia, empieza a haber un interés más en representar como no solamente el hecho violento como tal, sino la forma como los personajes empiezan a tener una serie de introspección alrededor de esta violencia y también se empieza a hacer una apuesta muy grande por los recursos estilísticos
que juegan allí. Entonces ya no nos interesa, ya no interesa tanto como la descripción extremadamente realista, sino que también empiezan a darnos juegos retóricos que le dan, digamos, una ganancia estética, y digamos que las últimas producciones de este periodo logran como ese equilibrio entre eso testimonial y lo estilístico, pues que es fundamental allí. ¿Sí? En las diapositivas lo que tengo allí son algunos autores, es decir, esto tienen, como les digo, muchos expositores, muchos escritores que se han dedicado a esto. Hay algunos de los más conocidos, quizás otros no, y pues los invito así como están haciendo en este momento, que alcanzo a medio ver lo que están poniendo en el chat. Qué rico que esto también se vuelva el espacio para que vamos como compartiendo ahí como esos libros de los que nos acordamos, esos autores que hemos leído sobre estos tópicos que nos han marcado de alguna manera nuestra historia de lectura. Posteriormente vienen las obras publicadas a partir de 1980 y finales del siglo XX, que son obras que van a estar ya marcadas por el desplazamiento, es decir, esta violencia bipartidista que se dio principalmente en la zona rural, generó una soledad de desplazamiento muy fuerte, y esto, pues digamos que los campesinos llegan a las ciudades, esto empieza a generar una serie de situaciones complejas dentro de las ciudades, porque en las ciudades no hay unos planes de contención para poder garantizar que todos tengan calidad de vida. Aparte de eso, pues la discriminación, la porofobia, ¿sí? Se empiezan a dar todos estos fenómenos, y en medio pues de toda esta crisis social emerge pues la apertura al tráfico de estupefacientes. Entonces, por un lado tenemos una zona rural en donde en los que están en conflicto posteriormente a la guerra, que ya no son los de los partidos, sino ya las guerrillas, la autodefensa, los paramilitares, el ejército, empieza a haber una pugna de territorio, eso hace que la gente tenga que desplazar a las ciudades, y en medio de todo esto aparece pues el fenómeno del narcotráfico, y pues estas narraciones se centran principalmente en ese fenómeno, en donde el narcotráfico crea ya una estética propia, pues, como esa concepción, y aparecen unos estereotipos a raíz pues, de esta estética. Por ejemplo, aparece el sicario, y de hecho hay Abad Faciolince, por ejemplo, menciona o le da nombre a las novelas que se dedican solamente pues como a recalcar pues como todo lo que hay alrededor de la vida del sicario y de los narcotraficantes, y le llama la novela sicarial, o pues como en términos muy, muy generales. Posteriormente pues vamos a tener una novelística del siglo XXI, en donde pues muy por el contrario de pensar que esta violencia se va apaciguando, digamos que el inicio del siglo XXI se ve por pues el conflicto armado es muchísimo más dramático, es muchísimo, ya digamos, incluso ya no se habla de guerrillas, sino de narcoguerrillas, estaban las bandas criminales pues en las zonas periféricas de las ciudades, sí, el paramilitarismo, la confrontación armada en el campo. Entonces, pues digamos que todas estas tensiones que hacen que haya muertes de muchísimos inocentes, pues genera que pues haya una novelística que se ocupe pues de contar ya no tanto los hechos violentos de manera directa, sino más bien como, como qué es lo que pasa con los personajes alrededor en ese escenario violento. Sí, la violencia se vuelve un escenario, y entonces hay que empezar a mirar qué pasa con los personajes. Se recoge mucho la voz de las víctimas, se recoge también la perspectiva de los que han sido representados como victimarios, de alguna manera se le da pues como mucho énfasis a todo, digamos, como en términos pues como de qué es lo que pasa con esa violencia que se ha generado, que es y también de tipo estructural. Y pues todavía incluso hay escritores que en este momento están pues todavía trabajando esta temática.
A mí me parece interesantísimo, por ejemplo, el trabajo periodístico que ha hecho Molano, Pilar Quintana, recogiendo la voz de las víctimas, de los desplazados, de los chicos que han tenido que optar por las guerrillas, ir hacia al paramilitarismo, porque de alguna manera también es como estas obras del siglo XXI también nos permiten reconocer pues como las muchas caras ya no de una moneda, sino de un hexágono, quizás, es decir, hay múltiples caras, hay múltiples causas y de alguna manera pues estos escritores lo recogen un poco allí. Hay otras narraciones sobre la violencia que no son menos importantes, sino que de alguna manera pues también me parece importante como hacer saber que si bien es cierto hay obras que uno podría enmarcarlas, pues que uno la ubica en alguno de estas categorías, por decirlo de alguna forma, pues resulta que tienen características de otras, entonces pues podríamos tomar múltiples elementos para poder hacer los análisis. Digamos que ese es el caso, por ejemplo, de Chambacú Corral de Negros, que está escrita pues todavía dentro de lo que algunos autores han denominado como ese periodo de la novela de la violencia, pero por lo menos en el caso de Zapata Olivella, tenemos es una obra donde principalmente él va a denunciar la pobreza extrema, el racismo, a las condiciones indignas, y que en la cual tienen pues a una comunidad, hay un racismo estructural, hay una invisibilización, hay una exclusión y finalmente hay un pueblo que está luchando por la libertad, por la dignidad, por el reconocimiento y por el territorio, ¿no? De alguna manera, pues esta es otra forma de violencia, digamos que también se narran estas novelas de la violencia y del siglo XXI también, es la lucha por el territorio, que es un factor supremamente importante allí, pero aquí, digamos, se ubica sobre todo con la comunidad afrocolombiana. En el caso de José Tombé de Diego Castillón, nos ubica sobre la lucha sobre el territorio de las comunidades indígenas en el Cauca, y La Vorágine, que es una novela de inicios del siglo XX, de alguna manera nos pone de cara que es una obra que me parece de las obras magistrales de la literatura colombiana, de gran complejidad para trabajar, y es como poner que la naturaleza, gran parte de la naturaleza humana es la naturaleza de la violencia, ¿no? Entonces está enmarcada dentro de lo que es la novela, reconocido como la novela telúrica, y de alguna forma lo que hace allí tiene un carácter pues, de denuncia y digamos que pues, demostrar que de alguna manera la violencia termina estando por encima de todos los elementos de la condición humana. Esa es una tesis bastante fuerte que maneja la autora. La poesía también tiene obviamente, pero pues acá no voy a profundizar mucho en eso, pero sí no quería dejar de decir que la poesía también tiene muchos elementos de la violencia en términos de retratar el dolor, en términos de retratar lo políticamente incorrecto, en términos de la emancipación de alguna manera también. Y pues también tenemos poetas y poetisas que han hecho un trabajo maravilloso y que podrían pues ser objeto de trabajo para nosotros. Bueno, cierro este rápido panorama con las formas de narrar la violencia en la literatura infantil y juvenil. Hay un trabajo que me parece fantástico de las profesoras Alice Castaño y Silvia Valencia. Ellas publicaron una investigación en el año 2016 que se llama Formas de violencia y estrategias para narrar la literatura infantil y juvenil colombiana. Y me parece un trabajo valiosísimo que se los recomiendo para leer si les quedan si quedan inquietos con este asunto, porque de alguna manera lo que ellas hacen es escogen un corpus de narraciones de la literatura infantil y juvenil colombiana, y a partir de unas categorías del sociólogo Galtung, hacen pues como toda esa descripción alrededor de cómo se narra la violencia, y encuentran pues que hay tres formas que son las categorías que aporta este sociólogo, que es la violencia directa, que es la violencia que está asociada pues, a la violencia física,
la violencia estructural, que está asociada pues a la violencia propiamente del sistema. O sea, aquí ya no es una persona la que no, la violencia no la podemos concentrar en una persona, sino que es el sistema como tal. Eh, eh, por ejemplo, podríamos mirar que un tipo de violencia estructural puede ser la violencia condicionada por el Estado, es decir, como decirle al otro que usted es pobre, nace pobre y se tiene que quedar pobre toda la vida, por ejemplo. Y está la violencia cultural, que tiene que ver con la normalización de las prácticas de violencia. Por ejemplo, pensar que está bien que un indígena no pueda venir a la ciudad y que tenga que quedarse en el campo, ¿sí? Como ocurrió hace pocos días, como si no tuvieran pues derecho pues, a estar en estos territorios, sino que ellos son allá y nosotros acá, entonces, y eso está bien visto por muchas personas. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de un aspecto de violencia cultural. Entonces, me parece supremamente importante, y lo pongo aquí en esta última parte de esta panorama, porque finalmente, si para los adultos es difícil que hablemos de violencia, porque no se habló de eso en nuestras casas, porque en la escuela no se nos habló de una manera pues, como más transparente, pues a los niños pareciera como que los quisiéramos seguir metiendo en una burbujita de cristal. Y de hecho, una de las cosas que ya señalan en esa investigación es que hay pues si bien es cierto, hay unas maravillosas obras de la literatura infantil y juvenil que tratan este tema. No hay la cantidad que debería haber, no es abundante la producción literaria como si lo es, por ejemplo, literatura infantil sobre el Holocausto, que fue también un evento supremamente fuerte de violencia en la historia de la humanidad. Y de eso se habla con los niños y se les ayuda a entender a los niños qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros tenemos obras literarias en la literatura infantil y juvenil que nos pueden ayudar a hacerle entender a los niños y a los jóvenes qué es lo que está pasando en este momento, y dejar de hacerles sentir que es que eso es allá, sí, sino que la violencia es aquí, y sobre todo, pues, abrir esos espacios de conversación que nos permitan entendernos y nos permitan encontrar caminos para poder pensar realmente en que ellos van a heredar y van a construir una sociedad distinta. Entonces, por ejemplo, ahí tengo muy poquitos ejemplos. Les insisto, les recomiendo el trabajo de investigación de estas dos profes, y además que hay un corpus un corpus bien interesante y más amplio. Está Camino a Casa de Jairo Buitrago, que nos habla sobre la pobreza, el desplazamiento, de la falta de la figura del padre. Este es un libro álbum, o sea que el trabajo con la imagen es bellísimo, y el ejercicio de interpretación que se puede hacer con los niños allí es supremamente importante pues, para el desarrollo también de las habilidades de interpretación como tal. No comas renacuajo, de Francisco Montaña, que es una novela corta también, bastante interesante y fuerte en términos de que aborda la violencia directa, desde el asesinato, el maltrato físico, y tenemos violencia estructural, la pobreza. La luna de los almendros, de Gerardo Meneses, que nos toca el tema del conflicto armado, nos permite abordar pues qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado en el campo, como lo hizo pues el cortometraje de Roa. Letras al carbón, de Irene Vasco, y ella también tiene un texto que no me acuerdo el nombre, creo que se llama Cuando no regresó de la guerra, no me acuerdo, si eso que ustedes se acuerdan, allí me ayudan, no sé, yo ahorita recuerdo, porque me parece también un texto valiosísimo para leerlo con los niños y los jóvenes, porque además, ¿no? La literatura infantil y juvenil es una categoría más bien editorial. Esta es una literatura que se puede leer con chicos, jóvenes y adultos, y tiene muchas posibilidades. En el caso de Letras del Carbón estamos hablando ella ubica la narración con los palenqueros, y en los palenques, y que es pues, visto como una zona marginal y donde la gente no sabe leer y escribir. O sea que ahí tenemos violencia estructural y violencia también de alguna manera cultural, porque hay un elemento ahí muy fuerte de exclusión. Entonces, ojo, porque de esas cosas sí se puede hablar. De hecho, no es que se pueda, es urgente que hablemos de esto. Y miren que tenemos un panorama inmenso, es decir, este es un panorama supremamente rápido, pero realmente a mí lo que me interesa es que llegáramos a... Nosotros tenemos muchas posibilidades de trabajar en el aula y de conversar en otros escenarios sobre esto. Están las categorías
que miramos ahorita con el trabajo de las profesoras Castaño y Valencia, la violencia directa, estructural y cultural. Y en el marco de esas violencias podemos hablar de desigualdad, podemos hablar de corrupción, de lucha de clases, de racismo, de violencia de género, de memoria histórica, del desplazamiento forzoso, hacer trabajos pues como más en el marco pues del análisis del discurso, pues mirando el punto de vista ideológico desde el cual se construye la enunciación, la polifonía, que es supremamente valiosa en términos de que recoger las distintas voces, o sea, no es solamente la voz del que hemos conocido como víctima, sino que ese que nos ha representado como el victimario también. Tiene unas historias, hay unas razones por las cuales ese sujeto, esa persona está puesta allí en ese rol, en ese momento. Entonces, esa polifonía también nos puede ayudar a pensar en muchas cosas. Entonces, quiero aquí cerrar esta parte, porque me parece, y creo que es una idea que es bastante potente y que nos la comparte Cárdenas Santamaría en el panorama, en el texto que él hace, que es un panorama de la literatura sobre el conflicto armado en Colombia, y él cierra diciéndonos que ojo, que rescatar las voces de los vivos dentro de las obras literarias de Colombia y presentarlas como un aspecto fundamental en la narración sobre la violencia, otorga al lector la posibilidad de experimentar el relato con los protagonistas de las historias ficcionales, sentir el padecimiento de quienes son víctimas del conflicto y asumir un punto de vista de lo incuadrable sobre la violencia en el país. Entonces, por eso los tópicos que les mostraba hace un rato nos van a permitir esto, que es, y aquí ya estamos empezando a hablar de construcción de empatía. Y es aquí donde entonces hablar de esa empatía nos abre el camino para empezar a hablar de lo que es la educación literaria, en términos pues, de poder entender que la educación literaria es una forma de trabajar la interpretación de una manera más amplia, más a conciencia y diferente. Entonces, discúlpenme allí. Bueno, entonces, la educación literaria entonces es entendida como el aprendizaje, es decir, nosotros no enseñamos literatura, que esa es otra cuestión, como no es que el profesor enseñe la literatura, ¿no? Eso está ligado, pues, digamos, como unos elementos de la enseñanza tradicional pensada en que enseñamos obras por periodos, por movimientos, no, estamos más bien como entrando en sintonía de que hay que generar escenarios que le permitan a los estudiantes la interpretación de los textos literarios para contribuir con el desarrollo de la competencia literaria. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que los estudiantes puedan leer de manera directa los textos, que haya una lectura guiada para poder enseñarles a construir esos sentidos complejos, porque estamos hablando entonces de que la literatura tiene unos sentidos complejos, tiene unas lógicas internas, y a ellos hay que enseñárselas a manejar, ¿sí? Y esas lógicas internas están dadas por una serie de convenciones y que también resulta muy, muy importante la adhesión afectiva al texto literario. Entonces, la adhesión afectiva es un elemento supremamente importante en el marco de la educación literaria, pero entonces no puede ser lo único, tiene que ir acompañado pues, de estos otros elementos que van a permitir que la persona que aprende a leer literatura o que tiene un acercamiento a la literatura pueda construir esos sentidos complejos. Entonces, ¿cuáles van a ser entonces esas tareas que nosotros, tanto en primaria como en bachillerato y como en otros escenarios de educación formal o escenarios personales, pues necesitamos pues como considerar? Uno, pues leer cuánta literatura podamos, ¿sí? Y que esa lectura sea ojalá de obras completas, renunciar a lo fragmentario, ¿sí? Qué pena. La integración del registro literario en diversos usos lingüísticos, es decir, comprender el sentido pragmático que tiene el lenguaje, conocer los procesos de interpretación que son propios de lo literario, narrativos, retóricos, estéticos, históricos, ideológicos, paradójicos, lúdicos, simbólicos, imaginarios, ficcionales, la importancia de la intertextualidad y que todos estos elementos que son propios de la literatura, ¿sí?
pues nos van a favorecer la comprensión, y no entendiéndola solamente como la comprensión de textos, sino como la comprensión, el poder aprender a conceptualizar, establecer redes conceptuales y a comprender el mundo. Y eso también pues, debe ser posible a partir de la producción escrita y oral. Y quizás en lo que estoy compartiéndoles hoy estoy centrándome un poco más en la oralidad, porque creo que gran parte de lo que permite pues como esa forma de acercarnos y de compartir y de conversar es el asunto de la conversa, el asunto de poder sentarnos y a través de la oralidad poder manejar todos estos asuntos. Entonces, esta educación literaria, o sea, estas formas de trabajar la literatura nos pone pues en unos retos muy fuertes a los maestros, a los que ya tenemos esto como tarea, ¿no? Que hemos elegido esto como opción de vida, y es que necesitamos uno elegir unos textos de muy buena calidad que nos permita, en este caso, acercar a los estudiantes a todos los elementos que nos posibilite el texto literario como tal. Esto implica entonces que necesitamos saber de literatura, de los métodos propios de análisis, tener claridades que nos permitan analizar los discursos, el manejo de lo textual, tener un capital, eso nos corresponde tener un capital cultural que sea suficiente, fuerte para poder ayudarle a los estudiantes a hacer las conexiones que necesitan, no tanto porque nos paremos enfrente a ser el poseedor del saber, porque la educación literaria antes propende por la autonomía en el trabajo con el texto, pero obviamente nosotros tenemos es que darles herramientas para que ellos puedan trabajar el texto por su cuenta, y eso implica que la didáctica nos lleve a eso. O sea, que la didáctica en este caso va a ser exitosa en la medida que nuestra fortaleza disciplinar sea mucha. Y en ese sentido, entonces, vamos a lograr que sería el objetivo, y ya marcándolo en el contexto que hemos venido trabajando, y es, bueno, leemos literatura de la violencia para desarrollar empatía. Y en el marco de desarrollar empatía se va a poder dar todo eso que tenemos en pantalla, de lo cual quiero hacer énfasis en el primero, y es ponerle nombre a lo que nosotros usualmente no le hemos puesto nombre. A la dificultad que hemos tenido de hablar sobre estos temas en los ámbitos de la intimidad ha sido muy grande, y por eso es que para muchos de nosotros en este momento es tan difícil comprender lo que está pasando en la calle. Entonces, leamos literatura de la violencia, no tiene que ser lo único que lea en la escuela. En la escuela hay planes lectores, pero podemos hacer una selección donde lo que se lea nos permita llegar a esto, y esto nos permita desarrollar empatía, y es poder reconocer que el otro tiene una historia, aunque no he vivido lo que el otro ha vivido, poder sentir un poco lo del otro y de alguna manera generar puentes de encuentro. Eso es supremamente importante. Y es supremamente importante porque ya esto nos va a ir llevando hacia el cierre de lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy. Es supremamente importante porque, entendiendo la literatura como un discurso que modeliza la experiencia social, pues vamos a poder tener muchas herramientas que nos permitan formar, pues digamos, contribuir más bien en la formación de ciudadanos y de ciudadanas. ¿Listo? Entonces aquí les quiero compartir algo que me parece bellísimo de María Luisa de Emil Rosenblatt, en su texto La literatura como exploración, y ella dice esto que me parece que es como la razón de ser ya de los que nos dedicamos a esto en la escuela, y es: no me engaño pensando que las escuelas por sí mismas pueden cambiar la sociedad, pero puedo reafirmar la creencia expresada tantos años atrás. Nosotros, profesores de lengua y literatura, tenemos un papel fundamental que desempeñar como educadores y ciudadanos, expresar nuestras metas fomentando el desarrollo de la capacidad para una experiencia literaria personalmente autocrítica y significativa. El proceso educacional que mejor alcance esta meta cumplirá un propósito más amplio: la formación de hombres y mujeres capaces de construir una sociedad plenamente democrática. ¿Qué perspectiva tan estimulante? Me emociona mucho esos signos de exclamación que ella pone al final de la cita, porque es que realmente los que estamos trabajando en esto tenemos que estar absolutamente convencidos de que este es el camino. Entonces, es leer literatura para la vida, es leer literatura para el desarrollo de la personalidad, leer literatura para crear empatía, ¿sí? Es dar de leer.
sea, si nosotros damos de leer, es decir, si nosotros no llevamos una diversidad al aula que sea impresionante y que no lo pongamos solo para hacer el tallercito y el taller que se va a contestar con preguntas, con respuestas que de pronto ellos encuentren en la web, sino que sean dinámicas que permitan la conversación, el reconocimiento, hacerse responsable de lo que se dice, porque creo que eso es supremamente importante, que nos podamos hacer responsables, y eso también va en el marco del desarrollo de la argumentación. Ser crítico con lo que lo dice el otro, pero sobre todo crítico con el discurso propio, que es propio de lo dialéctico. Eso nos va a permitir tomar decisiones, hacer acuerdos y forjar posturas con un nivel de convicción, que es pues como la meta, y es allí donde nosotros estamos empezando a hablar de ciudadanía. Y para hablar de ciudadanías, por ejemplo, nosotros a nivel nacional tenemos un marco educativo, está lo que nos propone el MEN como desarrollo de competencias ciudadanas. El MEN no lo pone como una cátedra, sino que lo pone como, es que esto es transversal, y tienen absolutamente toda la razón. Sí, estamos hablando de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen que todos podamos ser partícipes de la construcción de la sociedad que queremos vivir, de un proyecto de sociedad. O como desde la ciudadanía global que propone Adela Cortina, cosmopolitismo, ciudadano cosmopolita, creo que es el término que ella usa, y nos vamos a hablar de la ciudadanía global, y es que, bueno, vamos a sentir, estamos en un proyecto común y vamos a sentir afecto, un afecto razonable por el otro y por lo que estamos construyendo con nosotros. Entonces, en esa dinámica, el MEN pues, nos propone como 3 elementos, 3 grupos de competencias que tienen mucho que ver con las posibilidades que nos ofrece la literatura que representa la violencia en nuestro país, porque el MEN nos dice, mire, tenemos que generar habilidades para la convivencia y la paz, para la participación y la responsabilidad democrática, para la pluralidad de identidad y la valoración de las diferencias. Dicho de otro modo, es que nos aprendamos a relacionar con los demás de manera pacífica y constructiva, que sin recurrir a las violencias, sino al diálogo, a la concertación, hacer acuerdos, y para eso es supremamente importante los procesos de argumentación también, que participemos, y la participación no está solamente en el voto, sino en todas las dinámicas que a nivel comunitario nosotros podamos tener para poder construir la sociedad que queremos vivir, y que en esas dinámicas reconozcamos que definitivamente todos somos diferentes y que no está mal, que somos diferentes, que tenemos los mismos derechos, es decir, una sociedad igualitaria, pluralista, y que como todos somos diferentes y tenemos los mismos derechos, pues eso no va a correr a favor, no va a correr en contra, sino a favor del proyecto de nación que nosotros necesitamos tener, ¿sí? Entonces, estas líneas de la ciudadanía, entonces, son supremamente importantes, porque la idea es que la formación ciudadana sea de una ciudadanía crítica, que eso implica desarrollo del pensamiento crítico, que nosotros podamos cuestionarnos, reflexionar y evaluar. Y ese pensamiento crítico se logra a partir de los procesos de argumentación, entendiendo la argumentación como un proceso dialógico donde yo me confronto a mí mismo, yo con el otro y yo con el mundo, ¿sí? Y que esa mediación argumentativa, esa relación, pues nos permita ser parte de los proyectos de construcción de nación que queremos tener. Eso está allí, y pues ya compartirles estas últimas 3 ideas a manera de conclusiones, que es, digamos, es lo que, y ya se lo digo de manera muy personal, para mí hacer esta presentación hoy ha sido un ejercicio catártico, porque yo durante estos 30 días me he preguntado yo por qué soy maestra, y soy además maestra en el sector público. Mi historia de vida me ha llevado por unas rutas que yo no me esperaba, y ahora estoy en la educación pública, y les digo con honestidad, no me cambio. Digamos que en este momento me hace muy feliz estar en las dinámicas de la educación pública con toda la complejidad que eso tiene, y es porque, pues, en este momento, ahora más que siempre, estoy empezando a entender por qué educar es un acto político, porque mi rol como maestra de lenguaje, como maestra, porque finalmente, como está en las dinámicas de la integración curricular o de la educación, donde las fronteras de lo que llamamos asignaturas de la escuela debería desaparecer, y todos podríamos construir conocimientos y nos cruzamos de una manera transversalizada.
Pues para mí el sentido está aquí, es uno, la violencia representada en la literatura nos pone de frente a diversas formas del conflicto, diversos actores, causas, consecuencias, puntos de vista de quienes escriben su potencial estético de denuncia, de testimonio, de reflexión. Es una polifonía compleja, interesante, potente, por la cual no debemos pasar de largo con prácticas educativas reduccionistas y simplistas. Nuestro compromiso es ser riguroso en nuestra tarea. Esa sería la primera. La segunda es, necesitamos de manera urgente tener espacios para hablar del innombrable, de las complejidades de nuestra sociedad colombiana. La literatura nos ofrece esta oportunidad. Hay escenarios donde es muy complejo hacer esto, yo lo reconozco, pero debemos, pues yo los invito a que hagamos el ejercicio de lo que pasa. Seguramente lo que pasa, sea lo que pase, va a ser bueno. Va a ser bueno y vamos a empezar a abrir como esas grietas que necesitamos abrir para poder hablar de lo que para nosotros durante mucho tiempo ha sido innombrable. Y lo último, son estas palabras de Freire en las cartas de a quien pretende enseñar. Me parece supremamente lindas estas palabras significativas y que nos invitan a un empoderamiento, sobre todo a los que trabajamos en la escuela, es que la escuela es ver la escuela como una aventura que marcha, que no le tiene miedo al riesgo y que por eso mismo se niega a la inmovilidad. La escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama. Se adivina aquí la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida y no a la escuela que enmudece y me enmudece. Muchísimas gracias y aquí les dejo estos pensamientos finales y es que leamos mucha literatura para resistir, leemos mucha literatura, conversemos sobre ella y aferrémonos pues al compromiso que como maestros y maestras y como personas de todos los campos tenemos pues en la construcción de este tejido social. Muchas gracias.